El ser humano anhela saber quién es Él, de dónde venimos, a dónde nos dirigimos. Y cuando nosotros iniciamos esta búsqueda, pues la buscamos de diferentes formas, leyendo diferentes libros, y así existen en el mundo de la literatura libros que se llaman a sí mismo libros sagrados. Entre estos libros encontramos el Ramayana, el Popol Veda, el Mahajanivana Sutta, el Corán de la India, etcétera, etcétera, y también tenemos la Biblia. De todos los autores de estos libros, de todos los autores del Ramayana, del Corán, del Mahajanivana Sutta, etcétera, etcétera, solamente el autor de la Biblia reclama a sí mismo ser el camino, la verdad y la vida. Pero no solamente Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, sino que Jesucristo lo demostró cuando a los 3 días se levantó de entre los muertos. Jamás Buda dijo que Él iba a resucitar y que lo iban a ver otra vez resucitado y que iba a cumplir lo que Él había dicho con su resurrección. Mahoma tampoco, Abraham tampoco, pero la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, tan impactante que transformó la historia del ser humano. Muchas personas con las cuales yo he debatido me han preguntado y me han dicho, ¿qué pruebas tiene usted de la resurrección? Y en esta mañana estamos al día 15 de octubre de 1988. ¿Y desde cuándo contamos esta fecha? Desde el momento que este hombre pisó la tierra. Es tan impactante la vida de Cristo en la historia del ser humano que la misma historia fue transformada con su venida a este planeta. Si nosotros ponemos en esta mañana en una balanza a todos los libros sagrados, el Ramayana, el Corán, etcétera, etcétera, y ponemos la Biblia del otro lado, es importante que nosotros y ustedes que están buscando la verdad podamos hacer una evaluación honesta de cuáles libros, cuál sistema de pensamiento, qué filosofía le ofrece al hombre el sistema de pensamiento que encontramos en la Biblia. Casi siempre que voy a las universidades se levantan los estudiantes y me dicen, ¿y por qué usted dice que la Biblia es la palabra de Dios? Fue un libro escrito por hombres. Y esta clase de aseveraciones solamente nos muestra la ignorancia tan tremenda que la humanidad tiene acerca de la Biblia. Muchas personas hablan lo que no saben, otras personas dicen o repiten lo que han oído de sus maestros, y otros simplemente no tienen tiempo para investigar por sí mismos. Y es mi propósito en esta mañana, damas y caballeros, jóvenes que están tan desorientados y que están buscando algo que les dé razón y propósito para vivir, que en esta mañana ustedes vean, a través de estas 4 evidencias que les voy a mostrar, por qué la Biblia es superior, ni siquiera tiene comparación con cualquier otro escrito o libro sagrado. Vamos a ver en primer lugar la evidencia de su unidad. La evidencia de su unidad. La Biblia es un libro que contiene 66 libros, condensados todos, y que fueron escritos en un período aproximado de 1500 años, por más de 40 hombres, que ni siquiera se conocían entre ellos. Unos fueron educados por reyes, otros políticos, otros sacerdotes, otros colectores de impuestos, otros pastores, un médico, el Evangelio de Lucas, otros profetas, otros pescadores. Pero en estos 1500 años, estos 40 hombres, cuando estaban escribiendo la Biblia, ninguno de ellos sabía que su mano y sus pensamientos estaban siendo inspirados. La palabra inspirado significa soplar dentro. Por ejemplo, cuando el rey David escribía el Salmo 22, 1000 años antes de que Cristo naciera, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, y sobre mi ropa echaron suertes. Él no sabía que estaba escribiendo la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. De todas estas cosas que encontramos, vamos a ver que la armonía que existe en los 66 libros nos demanda la mente de un solo autor. Una vez un vendedor de enciclopedias fue a la casa de ustedes y me dijo,
Mire, señor Alducin, aquí traigo toda la historia de Platón, de Cicerón, de Sócrates, los escritos de Carlos Marx, los escritos de Friedrich Nietzsche, los escritos de Jean-Paul Sartre, etcétera, etcétera. Y yo le pregunté a este vendedor de enciclopedias si él tenía entre todas sus curiosidades literarias algún libro que pudiera tener dos autores y que los dos autores hubieran vivido en épocas diferentes y que los dos coincidieran en su mismo sistema de pensamiento. Este vendedor de enciclopedias tenía 35 años vendiendo enciclopedias y me dijo, no existe ninguna obra literaria en toda la historia semejante a esa. Lo invité a mi oficina, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una Biblia y le dije, le voy a presentar a usted no 2 libros, 66 libros, escritos en 1500 años, aproximadamente del año 1492 antes de Cristo al año 100 después de Jesucristo, por 40 hombres, y los 40 autores de la Biblia y los 66 libros de la Biblia hablan de 2 cosas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de la obra y de la persona del Hijo de Dios. Él casi se va para atrás y le dije, ¿usted qué piensa de los autores de esta Biblia? Y él me contestó, solo Dios pudo haber hecho tal libro tan maravilloso. ¿Sabían ustedes que la Biblia fue el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg? ¿Sabían ustedes que la Biblia fue el primer libro en haber sido publicado, la Vulgata Latina? ¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro más leído y traducido en más lenguajes e idiomas que cualquier otro libro que existe? En 1986, la Sociedad Bíblica Internacional tradujo la Biblia en 1848 lenguajes, de los 5.445 lenguajes que existen en el mundo. Esto significa que la Biblia está traducida actualmente en el 30% de todos los idiomas y dialectos del mundo. En México tenemos la Biblia en maya, tenemos la Biblia en mazalteca y tenemos la Biblia en otros dialectos, que muchos hombres han dedicado su vida para poder hacer esta traducción tan maravillosa. No encontramos el libro de Buda y otros libros sagrados en tantas traducciones como encontramos la Biblia. Tenemos actualmente 13.000 copias manuscritas originales del Nuevo Testamento, 8.000 de la Vulgata Latina, 1.000 versiones primitivas y 4.000 en el original griego. ¿Sabían ustedes que simplemente de la Ilíada y la Odisea existen menos de 30 copias originales? Y de la Biblia, que tiene más antigüedad, existen cerca de 13.000 copias originales. Hace poco encontraron los arqueólogos rollos del Mar Muerto donde se encontraba el libro de Isaías, coincidiendo de una forma perfecta con la revelación que teníamos en el Antiguo Testamento. El más grande, famoso y ateo que ha existido en Europa, Voltaire, dijo cuando murió en 1778, cuando yo muera, este libro anticuado jamás volverá a ser leído. Ironía del destino. ¿Saben ustedes en dónde se encuentra actualmente en Francia la imprenta más grande de Biblia? Donde murió el ateo Voltaire. Cristo había dicho anteriormente, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Veamos ahora las evidencias científicas. Ahora el mundo le gusta mucho la ciencia y los avances tecnológicos son maravillosos, pero nosotros encontramos en la Biblia los registros más antiguos geográficos, históricos, arqueológicos, físicos, químicos, genéticos, biológicos, psicológicos y paleontológicos. Los registros científicos de la Biblia son asombrosos. Por ejemplo, los primeros 23 versículos del Génesis describen a la luz de la ciencia actual el orden perfecto de la creación. La Biblia enseña que Dios hizo en el primer día la luz, en el segundo día el firmamento, en el tercer día la tierra y el mar, en el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, el quinto día los peces y las aves, el sexto día las bestias y el ser humano. La ciencia actualmente comprueba
que el ser humano no hubiera podido sobrevivir. Si antes no existieran las plantas y las plantas no hubieran podido vivir sin el agua, ¿quién le reveló hace 6,000 años este orden tan perfecto? A Moisés. Cuando nosotros vemos que dice Dios, en el principio sea la luz, muchos teólogos me han preguntado, ¿pero no dice usted que la Biblia dice que en el cuarto día Dios creó el sol? Entonces, ¿cómo pudo crear la luz el primer día y el sol en el cuarto día? Muy sencillo de contestar. Cuando la Biblia dice que Dios hizo la luz, escuchen esto, Él hizo en primer lugar el espectro electromagnético que rodea el planeta Tierra. ¿De qué les estoy hablando? De que nosotros estamos rodeados en esta Tierra de energía. Y por eso en este momento ustedes me pueden escuchar porque mi voz es transmitida por medio de ondas. Y podemos usar una grabadora y grabar lo que estamos diciendo, porque las ondas quedan asimiladas en este conductor electromagnético. Tenemos transmisiones de televisión gracias al espectro electromagnético. Y sin esta energía que no existe en la Luna, ni en Marte, ni en Júpiter, ni en Plutón, sería imposible que nosotros pudiéramos ni siquiera comunicarnos unos con otros. Qué asombrosa exactitud científica de la palabra de Dios. En segundo lugar, la Biblia dice en el Génesis, en su segunda evidencia científica, que cuando Dios creó todas las cosas, las creó, y dice la Biblia el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Todas las cosas, dice la Biblia, Dios las creó de acuerdo a su especie y a su género. Nosotros tenemos un coco, y el coco siempre producirá cocos, no naranjas. La constitución genética del coco hace que el coco produzca cocos y no donas. Tenemos un plátano, produce plátanos, tenemos una manzana, las semillas de la manzana siempre producirán manzanas, las de las peras, peras. Porque cada cosa, dice la Biblia, Dios escogió que se reprodujera de acuerdo a su género y a su especie. Lo mismo tenemos con los animales y con los seres humanos. El otro día platicaba con una bióloga muy famosa en México y me decía, señora Alducin, es asombroso lo que he descubierto. Los aminoácidos que constituyen los ladrillos de los músculos y del cuerpo han impedido, impiden e impedirán la teoría de la evolución. Ahora que los genéticos han descubierto el código genético DNA que se encuentra en las células de cada cuerpo, han descubierto que la evolución es imposible. No es posible que por el accidente evolucionario hubiera podido formarse un código tan perfecto como es el código genético en el DNA que se encuentra en las células del ser humano. ¿De qué le estoy hablando? Que los espermas de un perro producirán siempre espermas de perro, no de cebras ni de elefantes. El elefante producirá elefantes, el chango changos, los camellos camellos, las ovejas ovejas. Porque la Biblia dijo hace miles de años que Dios determinó e impuso dentro de nosotros un código genético que determinaría la especie y el género de las frutas, los animales y de la especie humana. Es maravilloso la genética a la luz de la Biblia. En tercer lugar, ¿sabían ustedes que la Biblia habla de un gran diluvio universal en el capítulo 6 del Génesis? ¿Y sabían ustedes que el diluvio universal está probado científicamente? Las más grandes montañas que existen en la humanidad, el monte Everest, los montes Himalayas, tienen sedimentos coralíferos. Es más, ya sin irnos al Asia, hace poco hice una visita a Baja California Sur, al lugar tan precioso que es Cabo San Lucas, y subimos a una montaña con otros cristianos y encontramos en la punta de la montaña ostras, encontramos corales, y un arqueólogo que nos acompañaba quiso investigar y aplicarle el carbono 14 para determinar qué antigüedad podría tener estas ostras y estos corales petrificados. Después de 4 meses me mandó una carta y me dijo que aunque el carbono 14 no es un método científico que puede ser totalmente exacto, sí había determinado que tenía antigüedad de más de 15 o 20,000 años de edad. Vemos nosotros que este diluvio es relatado por todas las razas y todas las tribus de la historia de la tierra. No hay una tribu y una raza que haya existido en este mundo que no haya hablado en sus escritos originales de un diluvio universal y de una primer pareja de seres humanos. Yo nunca he visto ningún registro de alguna raza, una tribu que me digan, pues vimos a Chita
que produjo a Chito y nació una Chitita. Vemos nosotros en cuarto lugar también que antes que se descubriera que la tierra no estaba sostenida por nada. ¿Se acuerdan ustedes todavía los libros de secundaria? Yo me acuerdo todavía en secundaria que en mi libro de texto estaba la tierra recargada, sostenida con dos tortugas abajo. O a veces ponían a un hombre recargando la tierra. Y toda la humanidad pensaba que la tierra físicamente no podría estar sostenida por nada. ¿Cómo es posible que la tierra no se caiga hacia un vacío? Y comenzaban los científicos a imaginarse que tenía que haber algo que la sostuviera. 2800 años antes de que se descubriera que la tierra no colgaba ni estaba sostenida por nada. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, la Biblia había dicho, la tierra cuelga sobre nada. Antes de que se descubriera el centro de la tierra, que hay fuego y que no se puede llegar al centro de la tierra, en el capítulo 28 del libro de Job, hace 3500 años, la Biblia decía, en el centro de la tierra hay fuego. Antes que Torricelli descubriera que el viento tenía peso, ni siquiera sabían que el viento podía pesar. 3000 años antes de que Torricelli lo descubriera, en el libro de Job, capítulo 28, versículo 5, la Biblia dice, el viento tiene peso. Antes que Galileo descubriera que la tierra era redonda, antes que Galileo pudiera saber que era un casi oval la tierra, el profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, en el capítulo 40, versículo 22, describía que la tierra era redonda. Antes que se descubriera la evaporización y la condensación de las nubes, en el capítulo 36 de Job, versículo 27, ya estaba escrito hace 3700 años que las nubes se podrían evaporizar y se podrían condensar. Damas y caballeros, yo podría continuar dándoles a ustedes en esta mañana evidencias no filosóficas, no teorías, no de que, como aquello que escribió el que fundó la Dianética, Ron Hubbard, venimos de chispitas del sol que brincaron y la teoría protoplasmática y un mundo de especulaciones que no tienen más cabida más que en un corazón que trata de interpretar o de imaginarse algo. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, no estamos filosofando. No estamos diciéndoles, puede que, a lo mejor, es posible. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de verdades absolutas. En tercer lugar, y la prueba más grande, la evidencia de las profecías cumplidas de la Biblia. El profeta Isaías en el capítulo 44, versículos del 7 al 8, escribió 800 años antes de Cristo. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No tengan miedo. No se los hice oír desde la antigüedad y se los dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios dice en su palabra que para que nosotros tengamos evidencias intelectuales y científicas de que Él es el que nos está hablando a través de este libro, Él nos pone desde la historia antigua los órdenes perfectos de la historia para que nosotros sepamos cuando sucedan las cosas que Él ya nos los había dicho con anterioridad. ¿Saben ustedes que han existido profetas como el famoso Nostradamus? Nostradamus escribía en versos sus profecías y ¿sabían ustedes que Nostradamus jamás mencionó lugares geográficos, lugares históricos y nombres? Y de las profecías de Nostradamus, el 65% se han cumplido. De las profecías de la Biblia, existen lugares que han sido comprobados por la arqueología, por la paleontología, lugares históricos, nombres de reyes, de emperadores que existieron, para que nosotros sepamos que Dios es el que la escribió. Les voy a dar dos ejemplos principales. Número 1. En el libro de Daniel, escrito hace 2500 años. Ojalá que a la salida todos compren su Biblia. En el libro de Daniel, hace 2500 años,
se escribieron con orden perfecto el orden de todos los imperios mundiales. Daniel dice que habría un imperio que se llamaría Babilonia, donde él vivía y al cual él sirvió. Después de Babilonia, ¿quiénes vinieron? Vinieron los medos y los persas, que penetraron debajo de las murallas cuando había una grande orgía y cuando el rey de Babilonia estaba pero con su vergel y con su viborova y con su brandy scotch, pero ahogados de borrachos como a muchas personas les gusta estar, sin darse cuenta esas personas que algún día tienen que entregarle cuenta a Dios. Fueron destruidos totalmente por su soberbia y su degeneración moral. ¿Quiénes vinieron después de los medos y los persas? Vinieron los griegos. Alejandro el Magno conquistó casi todo el sur el norte de África, el sur de Asia y casi principios de Europa. Y cuando Alejandro el Magno casi llegó a Persia, se dio cuenta de lo que los persas habían hecho con el Asia Menor. A los griegos los conquistaron. El último imperio que hemos conocido hace 2000 años, el Imperio Romano. Estos 4 imperios están totalmente y cronológicamente delineados en el libro de Daniel. Pero ¿saben ustedes una cosa? La Biblia nos profetiza el último imperio mundial. Y la Biblia nos dice que el último imperio que existirá antes de que Jesucristo venga por segunda vez a la tierra no va a ser el comunismo, ni tampoco el capitalismo americano, sino que surgirán 10 naciones en Europa. Y que de esas 10 naciones surgirá un hombre llamado el Anticristo. Y de este hombre surgirá el poder total, la economía internacional, una sola moneda y un solo gobierno. A la luz de esta profecía, leí hace 4 semanas en la revista Time y en Los Angeles Times de California que el mercado común europeo, que son ahorita 12 naciones y están pensando reducirla a 10 naciones, donde habló el Papa hace 3 días, dijeron en el mercado común europeo, anhelamos un gobierno mundial, una moneda mundial, una religión mundial y un sistema comercial mundial, donde podamos unirnos y piense el mercado común europeo en 1992, quitar las fronteras de Europa. A mí se me puso la piel chinita y solamente le dije, Padre, qué grande eres. Detalle tras detalle, las piezas del rompecabezas están siendo colocadas en todo aquel panorama que tú nos has dejado con cientos de años, para que nosotros sepamos que Él es Dios, que Él es el que envió a Jesucristo y que Él nos ha declarado la verdad para que nosotros tengamos una poderosa ancla de nuestra fe y podamos saber que el que lo ha dicho lo cumplirá también. Y en segundo lugar, en las profecías cumplidas, lo más fuerte que existe en la Biblia son las profecías del nacimiento, de la vida, del ministerio, de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sabían ustedes, damas y caballeros, que no existe ningún líder religioso, ni Buda, ni Mahoma, ni Napoleón, ni Carlos Marx, ni nadie del cual antes de nacer se haya escrito con cientos de años de anterioridad su nacimiento? De Cristo el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, 730 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, se escribió, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 730 años antes de que el Mesías naciera, un profeta había escrito exactamente que el Mesías nacería de una santa virgen, la Virgen María. Y que este hombre que nacería no podría nacer de la relación de José y María. Su nacimiento tendría que ser virginal. El Espíritu Santo tendría que cubrir a María. Y el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Pero la Biblia no solamente profetizó el nacimiento, sino que la Biblia profetizó el lugar del nacimiento también. Y el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, 725 años antes de que Cristo naciera, dijo, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas dice que cuando el Mesías naciera, sería Dios hecho carne.
Cristo, damas y caballeros, no fue solo un gran revolucionario, no fue un gran moralista como Mahoma o como Buda o como Confucio. Cristo era Dios. Dios nos visitaba en la persona de su Hijo Jesucristo. Nacía de una virgen en un Belén, pobremente, como un carpintero, y extendía sus brazos en una cruz y nos decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente la Biblia escribió acerca de su nacimiento, su lugar de nacimiento, sino que el profeta Isaías en el capítulo 9 y Zacarías en el capítulo 9, 750 años antes de Cristo, escribieron, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estando en el tiempo de la Pascua, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, prepárenme, vayan a esa casa y van a encontrar un burrito, hijo de una asna. Tráigamelo por favor, ensíllemelo, porque quiero entrar en este burrito a Jerusalén. Cristo no les dijo a los discípulos, tráiganme los caballos de la casa de Omec, para entrar en un caballo y que todos sepan. No, Él no venía como lo que los gobernantes en este mundo anhelan, poder, fama, admiración y aplauso de la gente. Él humildemente entró para que se cumpliera la profecía del profeta Zacarías. ¡Qué detalles tan perfectos! ¡Qué cronología tan maravillosa! ¿Cómo es posible que estos hombres hubieran podido saber, con tanto lujo de detalles, los acontecimientos de la vida del Hijo de Dios? Y también encontramos en el capítulo 53 de Isaías el rechazamiento y la crucifixión del Hijo de Dios. 740 años. Escuchen muy bien, señores ateos y señores agnósticos. 740 años antes de que Él naciera, se dijo esto en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de Él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue por Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice, 730 años antes de que Cristo naciera, que cuando Cristo naciera iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Cuando la Virgen María estaba embarazada de Cristo y andaba en su borrico junto con José, buscando un lugar donde nacería Jesucristo, ¿saben una cosa? Todas las mesones y todas las tiendas, el Hotel Casino de la Selva y todos los hoteles estaban cerrados a María. Y le dijeron a María, aquí tú no puedes entrar. ¿Y dónde creen ustedes que nació el Señor Jesucristo? ¿En el Hospital Humana? ¿En el Santa Fe? ¿En el Dalinde? ¿Con un equipo de emergencia y enfermeros y éter? No, Él nació en el lugar más humilde donde una persona pueda nacer, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores. Toda su vida el Señor Jesucristo fue despreciado. Cuando comenzó a hacer milagros, todo el mundo le siguió. Pero cuando Él dijo, tienen que cargar su cruz y seguirme y creer que yo soy, la gente le abandonó. Porque la gente vivía para su ego, como actualmente, y no querían el sacrificio de seguir al Hijo de Dios. Y en último lugar, la Biblia no solamente profetiza el nacimiento, el lugar, su ministerio, sino que 1000 años antes de que Cristo naciera, el rey David, en el Salmo 22, profetiza y escribe la forma como Cristo moriría. Repito, 1000 años antes de que Cristo naciera, Salmo 22. El rey David comienza el Salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben ustedes que estas palabras las pronunció Buda? No. ¿Mahoma? Tampoco.
¿Quién fue el que pronunció estas palabras? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y saben ustedes por qué cuando la cruz Él colgaba entre el cielo y la tierra gritaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben ustedes por qué le desamparó el Padre? ¿Por qué el Padre abandonó al Hijo en la cruz? La Biblia nos da la respuesta y nos dice, por tus pecados y por mis pecados. ¿Qué significa esto? Que cuando Cristo moría, el Padre ponía sobre el cuerpo de su Hijo tu pecado y mi pecado. Y ahora la Biblia nos dice que Él llevó mis pecados y tus pecados. Y que ahora Dios te regala la salvación. No podemos merecernos la salvación. No podemos ganárnoslas. No podemos comprarla. Es un regalo de Dios. ¿Y a quiénes se las da Dios? A los que creen por la fe en Cristo, en el arrepentimiento de pecados y en la fe en el Hijo de Dios. Y ahora Dios nos dice, porque Él murió, yo te puedo perdonar. Porque Él sufrió, ahora tú puedes tener una nueva vida. Todo está en los méritos y en la obra perfecta y consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el rey David, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se han preguntado ustedes cuál fue la causa científica de la muerte de Cristo? Los romanos introdujeron la muerte por crucifixión a la Palestina 350 años antes de que Cristo naciera. No se conocía la crucifixión en la Palestina antes de Cristo. Los romanos eran expertos en torturar y en ejecutar a la gente. Y a los criminales los colgaban y los dejaban desangrarse. Otras veces les rompían los huesos de las rodillas para que el diafragma fuera oprimido y les sobreviniera la asfixia. Pero el centurión romano, cuando se acercó a la cruz de Jesucristo, se dio cuenta, el experto en muertes, que ese hombre estaba muerto. Pero él dijo, por si aquello de que ya sabrán, agarra la lanza y le atraviesa el costado. Y cuando le atravesó el costado, el apóstol Juan escribió, de su costado salió una gota de agua mezclada con sangre. El agua mezclada con la sangre, a la luz de la cardiología moderna, nos explica que Cristo sufrió la rotura del pericardio. El pericardio es una capa o una membrana que envuelve todo el corazón en la caja torácica. Y cuando el centurión le atravesó la lanza, al ver la gota de agua mezclada con sangre, nosotros vemos 2000 años después que cuando Cristo murió, no murió de desangramiento, no murió tampoco porque le rompieron los huesos y se asfixió. Cristo murió porque el corazón se le hizo pedazos dentro de sus entrañas. ¿Y saben ustedes lo que los médicos dicen a la luz del siglo XX? ¿Qué puede producir que una persona muera así? Y explican y dicen, lo único que puede matar a una persona en tales circunstancias es dolor. Y no fue el dolor de los clavos, no fue el dolor de las espinas, no fue el dolor de la espada. Cristo moría de dolor moral por la tristeza de cargar con nuestros pecados. Tus pecados y mis pecados mataron al Hijo de Dios. Y la Biblia 1000 años antes decía, mi corazón se derritió en medio de las entrañas y fue como la cera. Qué cosa más maravillosa, más precisa, más concisa y más exacta de las profecías de la palabra de Dios. Vemos nosotros en cuarto lugar, y la última evidencia, la evidencia de sus enseñanzas. Una vez pasé por una librería en Sanborns y vi un libro que decía, Cristo nació en Cachemira. Murió en Cachemira. Luego por ahí encontré otro libro de un famoso gurú que decía, Cristo fue un perdedor, etcétera, etcétera, y esto ya se sabía antes. Cristo venía de los esenios y aprendió su sabiduría de los egipcios. Es increíble lo que la gente escribe y lo que la gente dice de la persona del Hijo de Dios. Ahorita tenemos libros que son los best seller de la literatura, El caballo de Troya, el Evangelio de Juan, La caída de Lucifer, escrita por un español, Benítez, donde blasfema, pervierte y tergiversa el carácter y la persona de Jesucristo. Y la gente comienza a opinar de Jesucristo y a hablar de Jesucristo porque no conoce las enseñanzas de la Biblia. ¿Saben ustedes que la Biblia contiene un sistema de enseñanza que es único en cuanto a su
proliferación y en cuanto a su capacidad de entendimiento y en cuanto a la psicología que tiene del ser humano. Por ejemplo, los que dicen que Cristo vino de los esenios y que fue un grande gurú, déjenme decirles que las palabras que Cristo mencionó y la forma de la salvación del ser humano no se encuentra en ningún sistema de pensamiento ni oriental, ni tampoco asiático, ni europeo, ni africano. Cuando Cristo habló, la gente decía, nadie ha hablado como ese hombre. ¿Y saben ustedes por qué? Porque en primer lugar, la Biblia nos ofrece el único concepto adecuado de quién es Dios. Cuando tú no conoces la Biblia, tú dices, bueno, pues Dios está dentro de mí, vamos a meditar, y es la divinidad que está dentro de mí. No, Dios es la palmera. No, yo me imagino a Dios con barbas. No, y comenzamos cada quien a hacer una caricatura de Dios. Sin embargo, solo la Biblia nos dice con precisión quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere de nosotros. En Génesis 1:1, la Biblia comienza diciendo, en el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Número 1, la Biblia enseña que Dios es el creador del universo. No somos animales, no venimos del chango, no somos el accidente de la madre naturaleza, somos seres espirituales creados a la imagen de Dios, responsables delante de Dios. Y algún día tenemos que darle cuentas a Dios, lo cual no harán los animales. Dios es el creador. El mundo no existe por un accidente, ni tampoco el mundo es un universo cerrado, sino que detrás de todo el universo hay un propósito eterno y sabio en el Dios que creó todas las cosas. En segundo lugar, la Biblia enseña que Dios es espíritu. Dice en Juan 4:24, el Señor Jesucristo, Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Con qué podemos comparar a Dios en esta mañana? ¿Con un árbol? ¿Con una fruta? Cuando alguien me preguntó en la escuela de teología, señor Alducin, defínanos con un ejemplo a Dios, me di cuenta que me estaban haciendo una pregunta que era una trampa. Y yo comencé a pensar, ¿cómo puedo definir a Dios si no existe en este mundo ninguna analogía con la cual lo podamos comparar? ¿Cómo puedo yo describir a alguien que jamás he visto con mis ojos? Pero la Biblia nos muestra entonces que por eso Dios se revela al espíritu humano, no al entendimiento ni a la razón. Se revela al espíritu humano y tu espíritu está muerto hacia Dios. Por eso Dios no quiere que hagamos imágenes, ni hagamos ninguna cosa, levantemos ahí un toro, un ave o un pez y vengamos y nos inclinemos delante de una estatua. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros oramos, no podemos imaginarnos a Dios porque no le conocemos. Nuestra oración y nuestra adoración a Dios es en espíritu. Nos contactamos con Él y no necesitamos tener una imagen física para poderle percibir. En tercer lugar, dice la Biblia que Dios es el juez. Y escúchenme muy bien, es Dios el que nos dice lo que es el bien y lo que es el mal. En Éxodo 20 le dio a Moisés los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos encontramos la ley moral de Dios. Una vez, bajando de un avión, se acercó un periodista y me dijo en la ciudad de Veracruz, señor Alducin, ¿qué piensa usted de la homosexualidad y de las lesbianas? Y le contesté y les dije, es pecado delante de Dios. Y entonces el periodista me dijo, bueno, señor Alducin, eso es lo que usted piensa, pero hay otra gente que no piensa igual que usted. Y entonces yo me di cuenta, en ese momento, lo que mucha gente ha concluido. No es lo que yo piense, ni lo que aquella persona piensa. Y le contesté y le dije, ¿sabe una cosa? En el último de los casos, mi opinión, ni la opinión de los otros vale, sino lo que dice Dios en su palabra. Dios prohíbe en su palabra la homosexualidad y eso me basta. Entonces, cuando venimos a asuntos de la moral, no podemos decidirle al ser humano que el ser humano nos diga que él puede legislar la moral. Solo Dios, el dador de la ley, puede decirnos lo que es pecado delante de sus ojos. Si no, cada quien viviría como pensara y viviríamos una anarquía moral. Y en último lugar encontramos nosotros que la Biblia enseña el único concepto de quiénes somos nosotros, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. ¿Sabían ustedes que todos los sistemas de pensamiento fuera de la Biblia enseñan la salvación por las obras? Todos los sistemas de pensamiento le dicen al ser humano, pórtate bien, haz esto, haz aquello, irás al cielo. Ve a esa iglesia, recibe estos sacramentos o sigue estas ceremonias y te irás al cielo.
Una vez se encontraba un hombre en un pozo y estaba el pozo llenándose de lodo y se acercó una persona por arriba vestida con un manto todo blanco y le dio unas hojas y le dijo al hombre, sigue esta regla de oro y podrás salir del pozo. Siguió caminando y el hombre dentro del pozo, el lodo lo tenía ya en el pecho. Se acercó otra segunda persona y le dijo, haz esto y haz aquello y podrás salir del pozo. Y el lodo le subió hasta el cuello. Y pasó un tercer hombre, estiró su mano y le dijo al hombre en el pozo, dame la mano, y lo sacó del pozo. Le quitó el lodo, lo agarró de la mano y le dijo, nunca te vuelvas a soltar de mí. El primer hombre fue Buda, el segundo Confucio, el tercero Jesucristo. Jesucristo no nos dice, hagan esto y van a hacer aquello. Jesucristo nos dice, yo vengo por ustedes, a morir por ustedes, para que con mi muerte ustedes comprendan que no hay otro nombre dado bajo los hombres, bajo del cielo, en que puedan ustedes ser salvos. Si las obras no salvaran, si el hecho de ir a una iglesia no salvara, si el hecho de que de chiquito te bautizaron y te echar agua no salvara, si el hecho de que tú regales tu dinero no salvara, la pregunta es ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Cuál fue la necesidad que ese hombre muriera en la cruz? Pero la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario la sangre del Hijo de Dios, su muerte y sus sufrimientos, porque la Biblia enseña que el ser humano es pecador. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios. Todos los demás sistemas del pensamiento dicen que el ser humano es bueno, que ahí la lleva, que es bondadoso, que le falta un poquito nada más, y que si te portas bien de vez en cuando puedes entrar al cielo. La Biblia dice, no es cierto, tu condición delante de mí, dice Dios, es desastrosa, es patética, es lastimera, y tus pecados me están todos los días ofendiendo. Y mientras ustedes no se den cuenta de su pecado, de su condición delante de Dios, ustedes no pueden tener ninguna esperanza para conocerle o para heredar la vida eterna. Pero la Biblia nos muestra también en Juan 3:16, pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta mañana que crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hace una semana me comentaron que aquí en Cuernavaca mataron a balazos a un muchacho, miembro de una escuela de aquí de Cuernavaca, y su padre ahorita continúa inconsciente. Tomaron un camión a México, se subieron 4 asaltantes ahí por Tlalpan, les quisieron arrancar los collares de oro que traían y su pulsera. El muchacho resistió, le dieron un balazo en la cabeza, y a su padre también. Miembros de la sociedad de aquí de Cuernavaca, hace una semana. Y cada vez que escucho estos casos, yo recuerdo perfectamente bien cuando hablamos con ese muchacho que mataron. Y cuando hablamos con los muchachos que están creyendo que tienen la vida por delante. ¿Cuántos de ustedes también como hombres de negocios, como negociantes, como gobernantes, como personas que ocupan puestos públicos, creen que la vida la tienen por delante y nunca saben si hoy puede ser el último día de su existencia? Dice la Biblia, estate preparado para encontrarte con tu Dios. ¿Estás tú preparado? Puedes reírte y burlarte hoy en la mañana y hacer todo lo que quieras, pero no te puedes escapar de lo que la Biblia dice. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo les invito en esta mañana a que hagan la paz con Dios. Yo no les invito a que vengan a una religión, ni les estoy invitando a cambiar de religión. Les estoy invitando a venir a la cruz de Cristo, a enfrentarse con sus pecados por primera vez delante de aquel que fue el Salvador. Es el Salvador y podrá salvarte en esta mañana. ¿Qué podré hacer, tú me preguntarás, para cambiar mi vida? Para tener la seguridad del perdón de mis pecados. Número 1, arrepiéntanse. Arrepiéntanse en este momento de sus pecados. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que pensar que los pecados son algo serio delante de Dios. No puedes seguir viviendo la vida que llevas y necesitas la ayuda de Cristo para cambiar y dejar tu manera de vivir. Hace un mes, en un debate que tuve en el Canal 13, me decía un señor a la salida del estudio del Canal 13 ahí en el periférico: señor Alducin, yo oí su conferencia y quiero decirle que yo siento que necesito a Cristo en mi vida, pero quiero decirle que soy dueño de 25 licorerías en el Estado de México. Y que si yo sigo vendiendo alcohol, yo no puedo ser cristiano, no puedo seguir envenenando a la gente y decir que soy cristiano. Y en eso le contesté y le dije, cuando Cristo llama a la gente, no le dice, primero dejen sus pecados y después vengan a mí. Cristo le dice, vengan como están.
ven con todo y tus licorerías, ven con todo y tu homosexualismo, ven con todo y tu lesbianismo, ven con todo y tus robos, con tu evasión de impuestos, vengan como están y yo los haré cambiar. Pero reconozcan que es pecado contra de mí la vida que están viviendo y déjenme que yo transforme sus vidas con el poder de mi Espíritu Santo. Entonces es maravilloso que Cristo nos llama y nos dice, aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú en esta mañana tienes un amante, tú esta mañana eres un ladrón, tú en esta mañana a lo mejor eres una persona normal, pero dice la Biblia que estás alejado de Dios por tu pecado. Te pido que en esta mañana te arrepientas y creas en segundo lugar que Él es Dios hecho carne. Ya no puedes seguir pensando de Cristo como un gran filósofo, un gran revolucionario, el primer comunista. Cristo no fue el primer comunista ni un grande revolucionario. Él era Dios hecho carne, que moría por nosotros y que cuando nació se le dijo a la Virgen, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón. En esta mañana dile, Señor, te necesita mi vida, te necesita mi matrimonio, te necesita mi casa, mis hijos te necesitan. Y mis hijos tienen que ver en nosotros, en primer lugar, un ejemplo para que ellos puedan comenzar a cambiar. Invita a tu hogar a Cristo esta mañana. Invítalo a tu vida y recibe por su sangre el perdón de pecados. Les pido a todos que por unos instantes inclinemos nuestras cabezas en una actitud de reflexión y de reverencia. Vengan a mí, dice el Señor, todos ustedes los que están cansados y trabajados. Todos a ustedes que viven sin ningún propósito, sin ninguna razón de vivir. Viven nada más para hacer dinero, viven en la vanidad de su mente, viven para los placeres y creen que es el todo de la vida, mas no todo lo que el hombre pueda tener consiste en el significado de su vida. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta mañana tú has venido no por coincidencia ni por accidente. Tú tenías una cita en esta mañana para oír la palabra de Dios. Dios te ha traído porque Él te ama y quiere que reflexiones por primera vez en tu vida hacia dónde te diriges. ¿Cuántos días más te quedan de vida? Solo Dios lo sabe. Pero Dios te recuerda en esta mañana. Prepárate, porque algún día estarás delante de mi presencia. Y si tu vida ha sido una vida alejada de mí, una vida donde tu ego gobernó tu vida y donde creíste que eras un animalito, quiero decirte que jamás podré hacer nada por ti. Mas en esta mañana el Señor nos dice, arrepiéntanse, crean en mi Hijo Jesucristo. Las evidencias han sido puestas delante de ustedes. Si tú en esta mañana no vienes a Cristo, nunca digas, fue por falta de evidencias. No es el intelecto tu problema, es un problema moral, es un problema de tu corazón y de tu voluntad. Más bien, no te conviene venir a Cristo, que es otra cosa, pero las evidencias sobran para que no tengas ninguna salida ni escape acerca de la realidad del Hijo de Dios. Y los que en esta mañana por primera vez quieran invitar a Jesucristo a sus vidas, repitan estas palabras. Mi Señor y mi Dios, en esta mañana creo en ti. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. He sido religioso, he sido religiosa, pero no tengo paz. Quiero tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis obras en contra de ti. Y te pido que me salves, me des la vida eterna y la confianza que estarás conmigo todos los días de mi vida hasta el día de mi muerte. Porque te lo pido y te doy las gracias por Jesucristo mi Señor. Amén. Antes de despedirme, yo quisiera pedirles a todas las personas que en esta mañana por primera vez han hecho esta oración y le han pedido a Cristo entrar a sus vidas, que se pongan de pie.
Y esto requiere de mucho valor. Pero el Señor Jesucristo dijo, cualquiera de ustedes que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre. Y el que se avergonzare de mis palabras, yo también me avergonzaré de él. Él no tuvo vergüenza de extender sus manos en una cruz, ni le dio vergüenza morir como un criminal, ni ser espectáculo público por ti y por mí. Él te pide que en esta mañana tú no tengas vergüenza de confesarle como tu Salvador. En este momento estamos pasando a entregarles a todos ustedes que en esta mañana le han pedido a cada Cristo a sus vidas una porción de la Biblia, y les vamos a regalar una porción del Evangelio de San Juan para que comiencen ustedes a leer la Biblia. Y a todos ustedes que están puestos de pie les quiero dar 4 consejos muy importantes. Número 1. Tienen ustedes que comenzar a leer la Biblia. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando el ser humano se pone en contacto con la Biblia, cuando tú te levantas a las 5 o 6 de la mañana, los que tienen la dicha y la bendición de un jardín como este, junto a tu alberca, debajo de un árbol, abres la Biblia y la lees, vas a sentir un poder que sale de este libro, que va a comenzar a limpiar y a purificar tus pensamientos y tu corazón y a transformarte en una nueva persona. Pero ustedes tienen que comprender que así como comen ahorita chilaquiles y cenan y comen, necesitamos ahora comenzar a alimentarnos espiritualmente. En segundo lugar, comiencen ustedes a orar. Orar no es rezar. Orar es platicar con Dios. Hay muchos que yo he oído que oran y comienzan a repetir como carretilla algo que han aprendido de memoria. Orar es levantarte en la mañana y sin leer ni aprenderte nada, decirle solamente, Padre Santo, gracias por mi esposa que me has dado. Te pido por mi hijo que está tan mal. Señor, salva su alma, toca su vida, regrésalo a ti, revélate a su corazón. En el nombre de Cristo, amén. Orar es ahora ir a Sambos, que acaban de abrir aquí en Cuernavaca, y antes de que te sirvan los alimentos, agarras a tu esposa, a tu novia de la mano, inclinan el rostro y le dan gracias a Dios por los alimentos. Cuando desayunas, oras con tu familia, y cuando te acuestas, oras con tu familia. A ningún cristiano le dará vergüenza jamás de orar públicamente delante de nadie. Y en último lugar, es importante que ustedes se unan con algún grupo de cristianos que estudien la Biblia de una forma sistemática y continua semanalmente. Cuando los cristianos nos juntamos, somos como carbones, estamos más calientitos. Pero cuando agarras un carbón y lo sacas de la chimenea, ¿qué pasa? Se enfría. Dios quiere que vivamos la vida cristiana juntos, que nos amemos, que nos perdonemos, que nos soportemos como cristianos, que oremos unos por otros y que recordemos que somos sus testigos hasta el final del mundo. Que su paz sea con ustedes en esta mañana y con todos los demás, en el nombre de Cristo. Amén.